Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Se estrenó en la plataforma Netflix la miniserie Eric. Y en este video quiero compartir con ustedes qué es lo que me ha parecido este producto protagonizado por Benedict Cumberbatch, sin spoilers, y darles mi impresión de una miniserie que me ha sorprendido realmente muchísimo y que tiene, creo yo, cosas muy interesantes para poder contarles a ustedes y recomendarles para que obviamente vivan esa experiencia. Me gustaría que primero dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Y si todavía no se han suscrito al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, vamos a ponernos en contexto. Es una miniserie, 6 episodios de 50 a 55 minutos cada uno. Este formato Netflix lo está adoptando cada vez más en sus productos. Series cortas, mucho más cortas de lo que estamos acostumbrados. El promedio de los capítulos de la mayoría de las series, aún dentro de la gran N, son de entre 8 y 10 episodios, pero se está empezando a reducir a 6. Algunos productos duran 25 minutos, como Bebé Reno, cada capítulo. En este caso, es el doble de duración, son episodios de entre 50 y 55 minutos, pero la serie es corta, son 6 capítulos. Es una serie de suspenso psicológico policial y que está ambientada en los años 80 en Nueva York. Y esto no es un dato menor. El hecho de que esté ambientada en los 80 en Nueva York ya nos plantea una situación que los norteamericanos quieren tratar de olvidar, fundamentalmente los neoyorquinos, que era vivir en Nueva York en los 80. Una ciudad muy distinta a la que conocemos hoy en día, pese a que la delincuencia, la indigencia y los problemas de prostitución y de alcohol y de adicciones en los Estados Unidos están más vigentes que nunca. Pero particularmente la ciudad de Nueva York era realmente un agujero de perdición en los 80. Era una ciudad donde cuando bajaba el sol nadie quería salir. Había pánico por parte de los habitantes por la cantidad de delincuencia que había, por la desaparición de niños, y de esto trata la serie, y también por la indigencia, la cantidad de gente sin hogar, algo que se está viendo muchísimo en Estados Unidos ahora. O sea, no es algo del pasado, pero sí particularmente era algo que era la postal de la ciudad de Nueva York. Nueva York tiene muchas postales, el Central Park, el Empire State, en esa época las Torres Gemelas, pero la otra postal era eso, hasta que Rudy Giuliani llegó con su tolerancia cero y fue reencauzando un poco lo que era vivir en esa ciudad. Bueno, que estemos en los 80 hace que la estética de Nueva York sea muy diferente a la que conocemos hoy, pero sí nos hace acordar muchísimo a las películas que hemos visto durante la década de los 70 y de los 80. Estéticamente, la ambientación de los 80 es perfecta y nos presentan al personaje de Vincent. Vincent es algo así como un Jim Henson. Jim Henson, creador de los Muppets, él tiene su propio show, que es muy popular, llamado Hola Sol, Buenos Días, donde él ha creado una serie de personajes que tiene un equipo de titiriteros, y es un show que sale por la televisión y que es muy popular entre los niños. Claro, la junta directiva le está pidiendo que inserte, que cree un nuevo personaje para poder captar a público de otras edades, un poco más grandes, y que el producto no se estanque. Piensen, es alguien con una personalidad muy particular. Quiero hacer un paréntesis. Benedict Cumberbatch, que hacía mucho que no lo veía en un producto, brilla caracterizándolo. Es un personaje muy complejo, muy rebelde, es políticamente incorrecto, es alguien que sufre de adicciones, ustedes lo van a ir viendo a lo largo de la serie, no es un hombre fácil de tratar, y esto lo vuelca también un poco a su trabajo en el show. A ver, no es que va drogado o va alcoholizado, pero sí es políticamente incorrecto, y si tiene que criticar al alcalde de Nueva York o al ayuntamiento, lo hace libremente en el programa, algo que obviamente incomoda muchísimo a los directivos de este canal. Tiene una familia, una esposa llamada Cassie, con quien no tiene la mejor relación, y su hijo Edgar. Edgar es un poco también el disparador de esta miniserie, porque Edgar, yendo al colegio, en un determinado momento desaparece y nadie sabe dónde está. Y el historial de Nueva York en esos años es tremendo con respecto a la desaparición de chicos. Muchos han desaparecido y nunca más lo han hecho. Esto no es solamente propio de Nueva York, creo que pasa en todas partes del mundo. Pero la ciudad de Nueva York tenía un índice astronómico por aquellos años. La creadora Abby Morgan en parte se basó en algún caso real. Pero si ustedes han visto los trailers, se preguntarán,
¿por qué se llama Eric? ¿Y qué es eso que se le aparece a Vincent durante los avances de la serie? Bueno, justamente eso que se le aparece a Vincent, esa criatura muy parecida a Ludo, uno de los personajes de la excelente Laberinto, que yo se las recomiendo, un clásico de los 80, parecido y muy parecida su estética a distintas criaturas que hemos visto a lo largo del show de los Muppets. También creación de Jim Henson, hay una referencia a él en la serie clarísima. Digo, este Eric es una creación de Edgar. Edgar sabe que su padre necesita un nuevo personaje para insertar en el show y él lo dibuja. Ha heredado el talento de su padre para eso. Obviamente insiste con mostrárselo, pero Vincent también es un niño en el cuerpo de un adulto y está siempre con la cabeza en otro lado hasta que desaparece Edgar. No hay rastro de él y se le empieza a aparecer dentro de la desesperación, si ya era alguien con problemas de adicción o con un temperamento que no puede controlar. Imagínense cuando se entera que su hijo no llegó al colegio. Se empiezan a desencadenar un montón de situaciones. La participación de la policía, Michael de Droid es el inspector de la policía de Nueva York encargado para hacerse cargo del caso, alguien que trabaja en el departamento de desapariciones de la policía de New York. Empiezan a aparecer casos antiguos de niños que desaparecieron y que nunca más volvieron a aparecer. Y a partir de ahí, Vincent empieza a experimentar la aparición de este personaje que aún no creó, pero que es y que ha salido de la imaginación de su hijo. Es algo así como una especie de monstruo que lo va acompañando en su vida, un monstruo invisible que se le manifiesta a él, y la serie va jugando con que no sabemos si es algo real, si son problemas psicológicos de él, si se ha vuelto totalmente loco, esto lo van a tener que descubrir ustedes. La cuestión es que en este viaje desesperado por conseguir pistas de dónde está su hijo, esta criatura lo va acompañando. La desaparición de Edgar abre y destapa una caja de Pandora tremenda en la serie. La serie maneja muy bien la tensión, no se centra únicamente en Edgar, sino que empiezan a aparecer distintas subtramas que tienen que ver con muchos de los protagonistas y que involucran a muchas o muchos de los personajes más importantes de la ciudad de Nueva York. Hablo del ayuntamiento, hablo de el departamento de recolección de basura, algo muy típico de Nueva York en los años 80, que estaban en conflicto permanentemente y que obviamente la mafia siempre estuvo involucrada en ellos y no voy a detallarles mucho más que eso, y especialmente el Departamento de Policía de Nueva York. Se empiezan a destapar ollas de corrupción en un montón de lugares. Empiezan a aparecer personajes, madres que han perdido a sus hijos, que están desesperadas desde hace al menos un año, sin tener idea de qué es lo que ha pasado con ellos. Clubes nocturnos, hay adicciones, se tocan temas de prostitución infantil. Muchos de los personajes que vamos viendo van teniendo sus propias historias y la serie nos va eh, metiendo en un mundo en el que no sabemos quién pudo haber sido el responsable de la desaparición de Edgar. Por otro lado está la parte fantástica de la serie, comillas, porque todo este mundo que él ha creado, Vincent digo, está directamente ligado con la relación que tiene con su hijo y con la esperanza de poder encontrar a su hijo. Él tiene la idea de que si él puede llegar a construir la figura de Eric, su hijo va a volver a casa. La verdad es que la serie a lo largo de los 6 episodios ha sabido manejar muchísimo la atención, a tal punto de confundirnos, pero no de confundirnos porque es confusa la serie, sino de confundirnos porque no sabemos en quién confiar, qué personaje puede estar involucrado o no. Hay varios personajes que vamos viendo a lo largo de los 6 episodios que son señalados como posibles responsables, ¿no? Y la serie juega muchísimo con eso. Personajes que entran y salen permanentemente del relato. Me gustó muchísimo la banda de sonido, muy ochentera, hay muchos temas clásicos de los años 80, ni que hablar de las interpretaciones. Fueron todas interpretaciones buenísimas, buenísimas. La serie no solamente se centra en Benedict Cumberbatch, sino también en parte en Edgar, en su esposa, en parte de la vida privada de su esposa y fundamentalmente también en Michael Detroit, el policía, sus miedos, la discriminación que había en esa época, no digo que hoy no la siga habiendo, contra las minorías,
Cuando hablo de minorías, hablo de afroamericanos, hablo de la comunidad gay. Si hoy mismo todavía se sigue debatiendo esto y sigue habiendo problemas y sigue habiendo escándalos, imagínense lo que era en los 80, lo que era también la epidemia del SIDA, que era una enfermedad relativamente nueva. Bueno, todos estos temas que eran muy delicados, que fueron muy delicados y que no siempre fueron bien tratados en los 80, están presentes en la serie, ¿no? Y la verdad es que también nos muestran ese mundo debajo de la ciudad de Nueva York, algo que me pareció buenísimo, buenísimo. No solamente la superficie, las castas de poder, que están directamente ligadas también con Vincent, su padre es alguien muy poderoso dentro de la ciudad de Nueva York, pero también del alcantarillado para abajo. ¿Cómo Nueva York al día de hoy todavía lo sigue teniendo? Tiene un segundo mundo, hay una segunda ciudad de Nueva York que está debajo de la superficie donde camina la gente. Esa red famosa de túneles donde está el metro, ¿no? Hay detalles como ver los camiones de residuos o los subtes totalmente llenos de grafitis. Era una marca registrada de los años 80, pero cómo vivía mucha de la gente que no tenía hogar en la ciudad de Nueva York. La serie no se limita únicamente a la desaparición de personas. Se expande a la desaparición de personas, a lo difícil que es poder encontrar a alguien que se ha perdido en Nueva York. A ver, en cuanto a lo que tiene que ver con la superficie, no es tan grande, pero es tanta la gente que vive en esa ciudad, que es tremendo, es tremendo. Y después la parte política, la desidia del departamento de policía, un ayuntamiento que está más preocupado por otras cosas que por resolver los problemas de las personas. Bueno, todos estos temas se tocan en esta serie. Excelentemente actuada por todos los personajes. A mí, la verdad, no he encontrado puntos flojos en lo que tiene que ver con la caracterización y esa parte mágica que tiene que ver con las marionetas, ¿no? La figura de Eric es una figura emblemática, no se abusa de este personaje, porque algunas veces cuando aparecen este tipo de criaturas, se les da demasiada importancia a costa de la historia real que nos quieren contar. Bueno, acá me parece que han encontrado el equilibrio, aparecen los momentos justos y tiene una simbología enorme la presencia de Eric, para Vincent y para Edgar también. Y ustedes se van a dar cuenta, especialmente en el último episodio, lo importante que es Eric como personaje. Ya sea el Eric que va acompañando a Vincent durante toda la serie o el Eric que vemos en el show que él ha creado. Me ha parecido un producto muy bueno, yo se lo recomiendo muchísimo porque tiene muchísima tensión, tiene mucho drama, tiene esa tensión psicológica que la serie genera, que no sabemos hacia dónde puede llegar a ir, no sabemos quiénes pueden llegar a ser los responsables. ¿Qué pasa con Edgar? ¿Qué pasa con Edgar? A ver, la serie nos mantiene con una tensión durante muchísimos capítulos hasta poder entender qué es lo que está pasando en una ciudad totalmente corrompida y podrida. Bueno, esto es Eric, un producto que ojalá tengan la posibilidad de verlo y si lo han visto me encantaría que comenten qué les ha parecido, qué expectativas tienen, si la están viendo, qué les está pareciendo, si la han visto en forma completa, si coinciden conmigo o no, no deja de ser mi opinión. Llenen la caja de comentarios, me interesa muchísimo lo que tienen para decir. No se olviden de dejar el like en este video porque es muy importante para que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.